Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Torretti, soy socio de Asset Plan, y siguiendo con con nuestra habitualidad, estamos contarles que estamos haciendo webinars todos los miércoles a esta hora de distintos temas de lo que hacemos nosotros, que es la renta residencial. Hemos hecho sobre el mercado de arriendos de distintos sectores, temas más urbanísticos, como la semana pasada que tuvimos un invitado que se llama Nicolás Llobet, autor de un libro, Infilling, en las reuniones pasadas la gente del público también pedía algunos temas, y en la antepenúltima sesión nos pidieron que hiciéramos que tocáramos el tema de cómo tributar las rentas inmobiliarias residenciales. Eh, Así que bueno, invitamos a nuestros asesores, Libui Tax Advisors, que son la empresa que nos asesora a nosotros como empresa. Nosotros como Acerpan, bueno, somos una empresa que opera y también tenemos algunos departamentos como sociedad también para aprovechar algunos temas tributarios de depreciación. Y bueno, ellos nos ayudan en todas esas cosas, y además también tenemos un convenio con ellos para que los clientes nuestros que quieran tomar los servicios de ellos también puedan hacerlo, y de esa forma sea mucho más expedito toda la entrega de información contable, qué sé yo, para las operaciones de renta, etcétera, ¿ya? Por ahora, mientras esperamos un poquito que se sume alguna gente que está un poquito atrasada, les vamos a contar un poco qué hacemos nosotros, a los que no nos conocen. Nuestra empresa se llama Asset Plan, nos dedicamos a la renta residencial. Nuestra empresa existe desde 2011. Pasa si quieres una lámina, por favor. Eh, tenemos experiencia operando más de 10.000 propiedades. Lo que pasa es que tenemos clientes, estamos en ámbitos de la copropiedad, es decir, clientes normales con uno, dos, tres departamentos, y también fondos de inversión con torres completas de arriendo. Entonces, nuestra experiencia ha sido en 10.000 unidades. Hoy día tenemos 8.000, dado que hay algunos fondos que han crecido tanto que luego internalizan la operación de sus rentas, digamos, ¿no? Pero hemos crecido mucho gracias sobre todo a la recomendación de nuestros clientes. Hemos invertido en buenos sistemas tecnológicos, logramos tener toda la recaudación en línea, toda la plataforma de requerimientos, etcétera, reajustes, todo hoy día prácticamente automatizado, y obviamente que hay un equipo de soporte también grande, más de 80 personas, que estamos a cargo de llevar las actuales 8.000 departamentos bajo administración. Paso si quieres la lámina, por favor. Y un poco queríamos explicarle antes de comenzar y dejar a Alfredo con su charla, un poco todo el proceso de este negocio. Uno, por ahora, es la captación o la recepción de la propiedad. Hoy en día tenemos convenios con varias inmobiliarias, y todo lo que sea remoto hoy es muy bienvenido. Entonces, estamos haciendo las recepciones de los departamentos de forma remota, luego haciendo todo el tema de imágenes, videos, etcétera, de las propiedades que estamos arrendando, y hoy a través de nuestra página web y otras plataformas, redes sociales, etcétera, estamos usando mucho medios digitales, tours virtuales, videos, visitas en streaming, y luego haciendo contratos de forma remota, con firma digital que es reconocida igual que una firma ante notario, y luego todo el sistema online. Entonces, en el fondo, un poco queríamos comentarles que no hemos parado nuestras operaciones. Seguimos, tal vez no tan presencialmente, en la medida que se vayan endureciendo las cuarentenas, pero hemos seguido arrendando. En abril arrendamos 110 departamentos, en mayo arrendamos 197 departamentos, es decir, 197 contratos. Por lo tanto, se puede seguir operando. Hemos logrado recaudar mayormente las rentas, así que seguimos a través de distintos medios operando con toda nuestra gente
en sus casas, o la mayoría de nuestra gente en sus casas, y seguimos operando. Entonces, ahora los dejo con don Alfredo Libuy. Él es socio y, bueno, gerente general de su compañía, que es Libuy Tax Advisors. Como les decía antes, ellos son la empresa que nos asesora en todos nuestros temas, y le hemos pedido para hoy armar una presentación lo más compacta posible de cómo, en el fondo, nuestros clientes, que en general son o personas naturales o sociedades de inversión, que compran sus departamentos, y cómo deben tributar las rentas, tanto por los gananciales, es decir, el margen producto de la plusvalía, digamos, y también las rentas obtenidas por los arriendos mensuales. Entonces, te dejo, Alfredo, eh, adelante. Muchas gracias, Ignacio. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Alfredo Libuy. Soy socio de Libuy Tax Advisors. Somos una empresa especializada en temas tributarios y en asesoría a empresas. Llevamos mucho tiempo asesorando a Asset Plan, así que estamos contentos de poder seguir apoyando la gestión que realiza esta gran empresa. Nosotros, los que vamos a presentar hoy día, la primera parte lo voy a hacer yo, y voy a dar, digamos, una mirada general de cómo es la tributación de las personas y las empresas en general, y cómo ha sido la tributación hasta el 31 de diciembre de 2019, que es lo que ustedes conocen hoy día. Luego se va a sumar Alejandro Porma. Él es contador auditor también, tiene un magíster en tributaria. Él fue senior manager de Deloitte hasta hace un año atrás. Se integró al equipo mío hace un año atrás, y la verdad que estamos muy contentos, con mucha experiencia en temas inmobiliarios también, y en atender también a grandes empresas en términos tributarios. Así que voy a comenzar yo primero dando digamos, una mirada general de la tributación de las empresas. En este primer slide, que es el que vamos a mirar ahora, te pido, se muestra la tributación como es hasta el 31 de diciembre de 2019. Lo que ustedes ven en pantalla es un cuadro en donde se ve cómo tributan las empresas, ¿no es cierto? En la parte de arriba, al lado izquierdo, tributan por impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, que es por la renta líquida disponible o las utilidades tributarias que vayan generando las empresas, pero también tributan, en algunos casos, con un impuesto único, en casos especiales, y los gastos rechazados también, en caso de que existan en las empresas que lleven contabilidad completa, tienen un costo específico de impuesto por concepto de gasto rechazado. Aquellos gastos que no sean aceptados, las empresas están obligadas a tributar por él. Por lo tanto, los tipos de impuestos que pagan las empresas son impuesto primera, ¿no es cierto?, 25% en general o 27% dependiendo del tipo de empresa, y 35% hasta cierto momento, 40%, que es la tasa de gasto rechazado que tienen las empresas. El gasto rechazado se entienden, hasta el 31 de diciembre tienen unos conceptos. Este año cambió el concepto del gasto rechazado, pero en general, por ejemplo, una propina que en un restaurante es considerado un gasto rechazado, o la benzina de un vehículo que no pertenece a la empresa es considerado un gasto rechazado, o hasta el año pasado las indemnizaciones voluntarias también estaban consideradas como un gasto rechazado. Luego, cuando las empresas reparten utilidades, va a depender quién sea el dueño. Si los dueños son personas jurídicas, como al lado izquierdo abajo, ¿no es cierto?, en ese caso, dependiendo si la empresa es limitada, son retiros. Si la empresa es una sociedad anónima o una sociedad por acciones, se le entregan dividendos. Y ahí, como entra una sociedad, la utilidad, en la sociedad no pagan impuestos porque ya tributó la empresa arriba. Entonces, es importante precisar que cuando una empresa reparte utilidades a su empresa dueña, la empresa dueña no paga impuestos. En cambio, al lado derecho tenemos cuando el dueño es persona natural. En ese caso, si es limitada, es un retiro, o si es SA o SPA, es considerado un dividendo, y si es persona natural, va a su bloque complementario. Y en ese caso va una tabla progresiva, ¿no es cierto?, que la vamos a mostrar para que vean más o menos cómo opera. Y así, en ese caso, van los socios de las sociedades, ¿no es cierto?, tributando en la eventualidad de las utilidades que tengan. Ahora, más abajo, si ustedes ven una línea entrecortada, estamos hablando que los socios sean chilenos en general, es lo que estamos conversando. Si el socio es extranjero de una sociedad chilena,
entonces ese socio, sea persona natural o persona jurídica, va a pagar un 35% por concepto de impuesto adicional. ¿Ah? Esa es la tributación en general, cómo tributan las empresas y cómo tributan los dueños de las empresas. ¿Ah? He querido darle esta mirada general para que puedan entender ustedes en general cómo tributan las empresas, cuáles son los tributos que tienen, particularmente las empresas. Vamos al otro slide, Alejandro. En la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que comenzó en el 2014, empezó a cambiar las tasas que grababan a las empresas, ¿no es cierto?, en su impuesto de primera categoría. En el 2014, anteriormente, en el 2014 era el 20% la tasa de impuesto de primera categoría, y fue modificándose, cambió al 21, al 22,5, después al 24 hasta el 2016, y se empezó a diferenciar en el 2017, donde las empresas que tributaban en régimen atribuido tributaban con un 25%. Y las empresas que tributaban en régimen semi-integrado o parcialmente integrado, era diferenciado, y en el año 2017 tributaron por un 25,5%. Luego, en el año 2018, ¿no es cierto?, que de ahí en adelante, ¿no es cierto?, 2019 también, las que estaban en régimen atribuido tributaron un 25% y semi-integrados tributaron un 27%. Luego vamos a explicar las tasas, digamos, efectivas para los dueños, ¿no es cierto?, ese 35% y ese 44,45% que está más abajo, lo vamos a explicar en el siguiente slide. Este cuadro muestra cómo tributan los socios de la sociedad, o cómo tributaban, ¿no es cierto?, hasta el 31 de diciembre los socios de las sociedades con régimen de renta atribuida o con régimen parcialmente integrado. Al lado izquierdo tenemos el régimen de renta atribuida, en donde, si ustedes al medio ven, ¿no es cierto?, dice la RLI, que es la renta líquida imponible, que es el equivalente a la utilidad tributaria, es 1.000, el impuesto, en el caso de la renta atribuida, un 25%, por lo tanto paga 250 impuestos. Si la ley estima y define que cuando la RLI es, digamos, el 100% de la RLI se atribuye a los socios. En este caso estamos asumiendo que es un solo socio, para que el ejemplo sea más simple, entonces se le atribuye el 100% a un socio. Lo que dice ahí el global complementario del socio, entonces, son 1.000, la tasa de global complementario que él tendría es un 35% de 50, y tiene un crédito que es el impuesto a los 250, y ustedes ven abajo, la RLI de 1.000, el impuesto que paga la empresa son 250, el impuesto que paga la empresa, ¿no es cierto?, es el 25%, son 250, para el dueño se considera crédito, es decir, rebaja la tasa global que paga el dueño. En este caso, en vez de pagar los 350 el dueño, se le rebaja los 250 y finalmente termina pagando 100 el dueño. Por lo tanto, el resumen abajo es que la empresa, la tributación de la empresa son 250, la tributación del socio son 100, por lo tanto, la tributación total en este régimen, ¿no es cierto?, de renta atribuida son 350 de una renta líquida imponible de 1.000. Por lo tanto, la tasa máxima que estaba pagando es un 35%. Luego, a la derecha tenemos el régimen parcialmente integrado, en donde el mismo ejemplo de la renta líquida, ¿no es cierto?, la utilidad tributaria de 1.000, en este caso la tasa es un 27%. Y el 27% en el crédito tiene una diferencia respecto de la renta atribuida. En este caso el global son 1.000, la tasa es la misma tasa del 35% que afecta al socio, son 350, y el crédito es un poquito distinto porque la ley dice que podrá aprovechar solo el 65%, ¿no es cierto?, del crédito, del impuesto pagado. Por lo tanto, no puede ocupar el 100% de los 270, sino que va a ocupar solamente el 65% de los 270, por lo tanto le va a corresponder pagar al socio 174,5. En resumen, la tributación de la empresa son 270, la tributación del socio son 174,5, por lo tanto la tributación total son 444,5. Por lo tanto, si lo llevamos en términos porcentuales, en este régimen parcialmente integrado, el porcentaje total de impuestos que podría llegar a pagar el socio en una situación extrema mayor, ¿no es cierto?, con sueldos, digamos, ingresos altos, es un 44,45%. Vamos a la siguiente slide. He querido colocar las tablas de global complementario porque es relevante, y la tabla de impuesto de herencia es relevante respecto, dependiendo
si yo soy persona natural, si soy persona natural con contabilidad, soy persona natural sin contabilidad, o tengo una sociedad de inversiones que lo... Y aquí estoy poniéndome en el caso de las personas naturales que tengan la inversión, y he puesto la tabla de globos complementarios, ¿no es cierto?, que es la que se ocupó ahora en abril del 2020, respecto al 2019, y aquí nosotros vemos cómo afecta digamos, los distintos tramos, los impuestos a cada uno de los ingresos. Un ingreso anual, suponiendo que yo tengo dos departamentos, y los dos departamentos me dan 15 millones en el año de ingreso, y no tengo ningún otro ingreso, me toca pagar un impuesto de 286.000 pesos. Si los ingresos son de 25 millones, entonces me va a tocar pagar casi 1.000.000 de pesos, y la tasa real es un 4%. Y si ustedes se dan cuenta, la tasa neta que está a la mano derecha es la tasa que afecta a las personas dependiendo del nivel de ingreso que tengan en el año. El global complementario no son solo los ingresos que tengan de arriendo o de negocios inmobiliarios, sino que es la suma, que pueden ser sueldos, pueden ser pensiones, pueden ser honorarios, pueden ser arriendos. Todo eso se suma y se denomina global complementario. Y este global es la suma de todas las rentas, y esa es la tabla de impuestos que pagaría. Yo puse ejemplo, en un ejemplo, ¿no es cierto?, de 55 millones, paga 6.391.000, y tendría, ¿no es cierto?, una carga neta, ¿no es cierto?, de su impuesto de un 11,6. Y la carga, uno se da cuenta que a medida que es mayor y más alto el ingreso al global complementario, va siendo mayor la tasa de impuesto neta que paga. En 100 millones, ¿no es cierto?, paga 22 millones, por lo tanto, es un 22,1% de carga de tasa neta de impuestos en un global, por ejemplo, y ahí en ese caso, cuando voy teniendo excedente, puede ser que a partir de cierto monto, dependiendo del caso de cada uno, no es un caso uniforme, no es que es una matriz que se utilice para todos, sino que hay que ver caso a caso, que puede, a partir de cierto tramo, ser conveniente que tenga su sociedad de inversiones, y los departamentos podrían ser llevados a una sociedad de inversión. Vamos al próximo slide, Alejandro. Aquí he querido poner brevemente lo que es la tabla de impuesto de herencia. Esta es la tabla actualizada que hay hoy día, que ustedes ven está en UTM, y el último tramo es de 14.440 UTM en adelante, está afecto a un 25%. Es decir, si la masa hereditaria, ¿qué es lo que es la masa hereditaria desde el punto de vista tributario? Son todos los bienes, ¿no es cierto?, y todos los activos, ¿no es cierto?, descontando los pasivos que tengan, que están afectos al impuesto de herencia. Si ustedes suman su participación en sociedades, suman sus bienes raíces, fondos mutuos, todo lo que pudieran tener como parte de activos suyos, los vehículos también, eso se suma a una masa hereditaria y está afecta a esta tabla. Si ustedes llegaran a sumar digamos, superior a los 14.440 UTM, es decir, 727 millones de pesos. En ese caso, el impuesto, por los 727 millones de pesos, el 25% son 181 millones. Por lo tanto, la familia, en caso que a ustedes les pase algo, la familia va a tener que vender algo para poder pagar el impuesto de herencia. Y yo hago esta mención, y me importaba mencionarla en esta charla, solo por la importancia de ir, en la medida que vayan aumentando sus inversiones, ¿no es cierto?, y vaya aumentando su masa hereditaria, va a ser necesario que puedan ir diluyendo su participación en sus activos. Y eso se hace con una sociedad de inversión donde puede estar la familia, pueden ir sumando a gente que está al lado suyo, de tal manera que su masa hereditaria, en la medida que ustedes vayan teniendo un porcentaje menor de sus activos, va disminuyendo también su masa hereditaria. Eso he querido en esta primera parte, ¿no es cierto?, de la charla, mencionar en términos generales cómo tributan las empresas, cómo han tributado las empresas también, como renta atribuida y renta, digamos, régimen parcialmente integrado hasta el 31 de diciembre de 2019, y cómo opera también para las personas el global complementario del impuesto de herencia. Eso en términos generales para que ustedes lo tengan presente. Ahora Alejandro Porma, ¿no es cierto?, nos va a decir cuál es la vigencia de la reforma o la modernización tributaria que está vigente en los temas inmobiliarios. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora les voy a hablar sobre las modificaciones que introdujo la ley 20.210, publicada el 24 de febrero del 2020, en materia de impuestos a la renta y impuestos a la venta y servicios, que igual le afecta un poco a
a los inmuebles, sobre todo el concepto de venta. Bueno, el cambio más grande y el que tuvo mayor comentario a nivel de modificación o modernización tributaria, que el que generó varias discusiones a nivel público y político, fue la modificación del artículo 14 de la Ley de la Renta, en el cual está establecido los regímenes tributarios que tiene el sistema chileno. Hasta el 2019 manteníamos dos regímenes tributarios, el cual estaban contenidos en el artículo 14A, letra A, y en el 14B. 14A está la retribución y del SEMA integrado está en el 14B. ¿Ya? Hoy día, a contar primero del 2020, se va a mantener un único régimen tributario, el cual está contenido en el artículo 14A, ¿ya? El cual tiene una tasa de impuesto del 27%, será semi-integrado, parcialmente integrado, como nosotros conocíamos el artículo B. En esto quiere decir que los socios accionistas podrán invocar como contra los impuestos finales el 65% del impuesto pagado por la empresa, entonces lo va a poder utilizar como crédito. ¿Quiénes se podrán acoger o quiénes estarán por obligación acogidos a este régimen? Son todos aquellos contribuyentes que tengan ventas anuales, ingresos brutos, perdón, anuales superiores a 65.000 UF, que son más o menos 2.130 millones de pesos. La tasa máxima la tasa máxima no podrá superar el 44,45, que en unos segundos más les voy a explicar por qué pasa esto. ¿Qué pasa cuando el socio accionista esté domiciliado en un país en el cual Chile tenga un convenio para evitar la doble tributación? En este caso, ellos podrán ocupar el 100% de los créditos. ¿Y por qué sucede esto? Que si no manteníamos este régimen de beneficio para los extranjeros que tuviesen domicilio de residencia en un país con el cual Chile tiene un convenio para evitar la doble tributación, Chile hubiese tenido que negociar todos los convenios nuevamente. Y eso era muy engorroso, ya que hoy día tenemos alrededor de 30 convenios vigentes. ¿Ya? Además, hay una ventana para aquellos convenios que, si bien están firmados por ambos países, pero no están ratificados por los congresos, por lo tanto no están vigentes, estos contribuyentes o personas que tengan domicilio en esos países, por ejemplo el de Emiratos Árabes Unidos, podrán ocupar este beneficio hasta el 2026. ¿Ya? Si el convenio no se llega a firmar antes de eso, el 1 de enero de 2027 ya no podrán ocupar el beneficio, ocupar el 100% de los créditos, o sea, de los impuestos pagados en Chile como crédito en el extranjero, contra el impuesto adicional del impuesto a los extranjeros. ¿Qué pasa? Esto ya lo explicó un poco don Alfredo. Hoy día, con el antiguo artículo 14b del régimen semi-integrado, la carga tributaria final sobre una utilidad precisa, por ejemplo, en el caso que estamos colocando, de 1.000, la carga final, tributaria final completa en primera categoría y en segunda categoría con el complementario adicional, era un 44,45%. ¿Qué pasa hoy día con la modernización? Aparte de que se deja este régimen como el régimen oficial, también se sube la tasa de calor complementario. La tasa de calor complementario máxima va a pasar a ser un 40%. Por lo tanto, si nosotros hacemos el mismo ejercicio que estábamos haciendo anteriormente, vamos a llegar a un impuesto a pagar total de 494,5. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? La carga tributaria chilena ya era alta, era un 44,45 para estos contribuyentes. Por lo tanto, lo que dijo la ley o lo que dijeron los parlamentarios y el Estado fue que vamos a entregar un crédito especial para estas personas, lo que va a beneficiar, más que beneficiar, va a dejar una tributación acorde a lo que traíamos anteriormente. Por lo tanto, el crédito permitirá que la contributación de estas utilidades no pueda superar el 44,45%. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, una persona que esté en el 40% podrá ocupar 50 como un crédito especial para no superar la tasa máxima. ¿Ok? ¿Qué pasa con este artículo 14A? Hoy día se vienen a definir cuáles son los órdenes de toda la tributación y el régimen que tenemos. ¿Ya? Si bien en la antigua reforma también se vino a ordenar, ahora queda mucho más clara y concisa. ¿Ya? En el artículo 14A, letra A, número 1, va a estar el impuesto sobre los retiros, cómo se va a tributar, cómo se van a imputar. Luego están los registros tributarios obligatorios que deberán llevar los contribuyentes de este régimen, y en el número 3 indica que están liberados de llevar estos régimen, porque hay ciertos contribuyentes que van a estar liberados de llevarlo hasta el momento en que realicen retiro o distribuyan dividendos. Además, en el número 4 se
establece el orden de imputación. Número 5, cómo se asignan los créditos por los retiros o distribuciones de dividendos que realicen las sociedades. Luego hay un anticipo del crédito en el cual señala que las empresas podrán pagar pueden poner en nombre de los socios para que estos puedan tener crédito, si en el caso que vayan a retirar utilidades que no tengan crédito. Van a haber una norma de compensaciones que son nuevas para este régimen tributario, en el cual vamos a tener cierto impuesto de castigo por ciertas o cosas que vayan ocurriendo sobre la remesa y sobre las diferencias que se vayan generando entre el capital propio que estoy informando y las utilidades que yo voy teniendo guardadas. Ya, por estas diferencias que no sean explicadas podría haber un impuesto de castigo. Además va a haber obligación de informar ciertas cosas al servicio impuesto interno, y esta modernización creó una nueva facultad que la vamos a ver a continuación. Le creó una facultad de servicio. Además, en el orden de imputación se modificó un poco porque antiguamente había un punto séptimo que decía cualquier otra utilidad. Esas cualquier otra utilidad se salieron. Por lo tanto, hoy día, si ya no puedo imputar nada al capital, cualquier distribución va a ser nada. Son platas que tengo que explicar que el servicio en el número 7 de normas de compensación va a poder revisar. ¿Ya? Hoy día, ¿qué obliga este orden de imputación? Que si yo tengo utilidades acumuladas en el registro RAI, voy a tener que ir a buscar la utilidad ahí al momento de distribuir. Si no tengo utilidad ahí, voy a tener que ir al registro donde hay diferencias, donde están las diferencias de depreciación acelerada y normal. Luego voy a tener que ir a las rentas exentas, luego a los ingresos no renta y rentas con tributación completa, luego las utilidades financieras en exceso. Si yo tengo utilidades, ya no me quedan utilidades tributarias guardadas, pero si tengo todavía utilidad acumulada financiera en el balance, esta voy a tener que ir a buscarlas y voy a tener que tributar como si fuese un retiro. Y luego pues, estoy obligado a retirar capital. Antiguamente, si no tenía utilidades, la norma decía que son utilidades sin crédito, son utilidades que tú tuviste, que se te generan por cualquier motivo, pero hoy día la norma dice que si no tengo utilidades financieras en exceso, todo lo que sobre va a ser una disminución de capital, por lo tanto va a tener que hacer una escritura y va a tener que seguir las formalidades legales de esta disminución de capital. ¿Qué facultad especial creó el servicio impuesto interno, o le crearon al servicio impuesto interno? La ley señala en el artículo 63, además en el artículo 73, que previa citación, el servicio podrá decirle a los contribuyentes preguntarles por qué hacen distribuciones de retiros o de dividendos en porcentajes distintos a los aportes de capital. Puede ser por escritura pública, pueden estar aceptados en directorio, en junta de accionistas, pueden estar en los estatutos de las sociedades, pero el servicio va a poder fiscalizar estas diferencias y preguntar por qué. Si no encuentra una razón económica o financiera sustentable, el servicio, por las diferencias de utilidades entregadas y las que les correspondían según aportes de capital, podrá cobrar un impuesto de castigo del 35%. Esta norma no existía y lo que permitía era, sin existir esta norma, lo que hacían las sociedades limitadas era que yo pudiendo haber aportado el 10% de las utilidades, podría haber retirado el 100% de las utilidades, porque la ley de sociedades responsables limitadas me lo permitía. Hoy día el legislador le dijo, señores servicios impuesto interno, por favor, todas estas diferencias de utilidades que se retiren sobre los aportes de capital, revisémoslas porque aquí hay evasión de impuestos complementarios. Sí, una de las planificaciones es que yo voy ingresando a mis hijos a la sociedad donde yo tengo participación y con el futuro ellos son los que retiran, yo no. Y el servicio hoy día tiene la facultad de poder fiscalizar esto para poder aclarar todos estos impuestos eludidos, podríamos llamarlo. ¿Ya? Bueno, esta reforma tributaria vino a agregar un nuevo artículo, o modificar los anteriores, que se llama, que tiene por denominación letra B, que eliminó el 14 ter, eliminó el régimen preferencial del 14 ter y creó un régimen, podríamos decirlo, beneficioso, que se denominó régimen ProPyme,
en el cual las sociedades que tengan ingresos brutos inferiores a 75.000 unidades de fomento al año podrán tributar con la tasa de impuesto reducida del 25%, ¿ya? El régimen general va a ser del 27, el 14A con 27 semi-integrados, pero va a haber un régimen beneficioso pro pyme con el cual se tributará 25%. Este régimen va a ser totalmente integrado. Esto quiere decir que los socios o accionistas que retiren o les llegue un dividendo o se distribuya dividendo van a poder ocupar el 100% de los impuestos pagados por la empresa como un crédito para su impuesto popular complementario, ¿ya? Antiguamente el 14A, que era el beneficioso que ocupaba esta misma tasa con 100% de los créditos, señalaba que era un régimen de atribución. Por lo tanto, aunque el socio accionista no haya retirado, de todas maneras tenía que tributar por la utilidad que genera la empresa. Hoy día no, va a ser base sobre, el popular complementario se va a gatillar sobre base percibida. Por lo tanto, cada vez que el socio retire o se le distribuye un dividendo, va a tributar. ¿Ok? Este régimen va a poder asumir un régimen de depreciación, un beneficio de depreciación instantánea de los activos fijos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Va a poder optar a contabilidad completa o simplificada, siempre y cuando se le autorice el servicio de impuesto interno. Podrá deducir como gasto respecto a su base imponible un gasto presunto del 50% de la renta líquida con un tope de 10.000 UF. Ya este régimen se mantiene de lo que venía anteriormente en la ley de la renta y es beneficioso porque podrá conseguir, podrá utilizar un régimen, un gasto presunto. Lo que sí, si ustedes al futuro retiran o disminuyen o retiran o distribuyen dividendos, van a tener que ir devolviendo este gasto ocupado presuntamente. Para el primer año, la tasa del PPM, que hoy día lo deben estar viendo en el pago del PPM, a menos que lo hayan suspendido por el beneficio, por la situación del COVID que estamos viviendo, para el primer ejercicio la tasa va a ser 0,2, está fijada como eso. Y para el segundo, a contar del segundo ejercicio, se podrá determinar nuevamente. ¿Ok? Además, se creó un régimen de transparencia. Esto quiere decir que es un régimen muy beneficioso para contribuyentes o empresas que tienen ingresos pequeños y que a su vez son retirados inmediatamente por sus socios. ¿Por qué? Porque señala que no va a tributar con primera categoría, pero sí va a tener que tributar como popular complementario. ¿Para quién es beneficioso? Para los que están hoy día o generan rentas en la empresa solamente para los socios que no superen la base mínima de popular complementario. La primera línea, la exenta. Por lo tanto, si yo ya estoy ganando como empresa 6 millones y ese es mi ingreso anual, como persona natural, puedo no pagar primera categoría por 6 millones y cuando yo retire o se me distribuya, esos 6 millones no van a pagar popular complementario tampoco, porque están en la tasa exenta, están en la primera base, en la primera línea de igual complementario. Por lo tanto, para ellos es beneficioso. No existía un régimen así anteriormente. Modificación que también se realizó es el artículo 31, que hasta hoy día nosotros tenemos un artículo 31 el cual define cuáles son gastos para la contabilidad y para determinar la renta líquida o disminuir nuestras utilidades tributarias muy rígido. Con esta remodernización se trata de liberar un poco, si bien no se liberó tanto como se quería al principio, porque al principio era bien beneficioso para todo contribuyente que quisiera tener gastos aunque no generaran renta en el periodo. Con el estallido social se vino a hacer un poco más blando que el anterior, pero más rígido de lo que se había propuesto al inicio. Fue un tema de discusión. Ya hoy día el gasto para ser descontado o disminuido de las utilidades tendrá que tener la aptitud de generar renta. Esa definición de aptitud todavía no sale, tiene que estar próximamente en alguna circular del servicio, pero apenas tenga vamos a definir bien qué quiere decir la aptitud. No haber sido rebajado previamente como costo, ya que los costos están definidos en el artículo 30 de la ley de la red, por lo tanto puede ser considerado como costo, asociado al interés, desarrollo y mantención del giro de negocio. ¿Ya? Antes era más rígida esta definición. Encontrarse pagado o adeudado, por lo tanto que tenga un pasivo reconocido, acreditarse o justificarse ante el servicio en caso de fiscalización. Esto, en el último tiempo, el servicio ha señalado que la acreditación o justificación es más allá de tener una factura, sino que en el servicio tiene que haber un informe o algo que acredite el servicio prestado o un contrato que valide toda la operación.
Esto fue lo que le acabo de contar en la modificación en sí de la definición gasto, pero el mismo artículo 31 se modificó en sus puntos individuales sobre los gastos específicos, ¿ya? Hay nuevos conceptos de pérdidas sufridas por el negocio, ¿ya? Hoy día no existe este concepto, ya que, por ejemplo, las mermas no están dentro de la ley de la renta, por lo tanto, queda a interpretación del servicio. Hoy día sí van a ver, sí existe una definición específica de esto, qué pasa con pérdidas del negocio, por ejemplo, mermas de mercadería, o no sé, se vencieron en el caso de que no las puede devolver, qué pasa con los hurtos menores, qué pasa con las pérdidas, las pérdidas en bodega, y ahora van a poder tener una definición exacta según ley de estos gastos. Se hace menos rígido la norma de los créditos incobrables. Estos son que las deudas que ya no puedo cobrar. Antiguamente tenía que seguir un régimen bien estricto al pie de la letra, una circular del servicio, que es la circular 24 del año 2008, que hoy día se viene a modernizar un poco, se viene a hacer menos rígido y más accesible para los contribuyentes, porque con lo que dice la circular, que uno o que el contribuyente debía efectuar para poder castigar una deuda incobrable era alto. Se va a incorporar la depreciación, en la cual los contribuyentes podrán tener una depreciación instantánea o muy acelerada, ya que hoy día tenemos una depreciación que define el servicio de impuesto interno, una acelerada tercio de la definición de la depreciación normal, y ahora vamos a tener una que es un décimo de la depreciación normal, ya que es beneficiosa, sí, para quienes se van a acoger. Y además se modificó la normativa sobre los sueldos y remuneraciones. Hoy día, hasta el 31 de diciembre de 2019, las sociedades limitadas tenían restringido el pago de sueldos a sus socios o accionistas que trabajaban en la empresa hasta el tope de imponible. Hoy día se vino a igualar la cancha para la sociedad limitada y la sociedad anónima por acción, no colocándole límite, pero sí definiendo que tiene que ser con máximo valor de mercado y que este tiene que ser sustentado y puede ser revisado por el director de servicios de impuesto interno. Pero si a un socio que cumple la función de gerente general se le paga un sueldo que está acorde al mercado del mismo giro, no habría problema en poder subirle el sueldo de la sociedad limitada. Además, vino a beneficiar o vino a ser más blanda la norma del gasto por concepto de indemnización de años de servicio. Hasta 31 de diciembre de 2019 era bien rígida, que tenía que estar dentro de un contrato, tenía que ser para todos por igual. Hoy día puede ser un poco más blando y podrá no ser castigado en el artículo 21. Y bueno, se crean dos nuevos gastos, que son el número 13 y 14 de este artículo, que son gastos de responsabilidad social empresarial y gastos de responsabilidad objetiva. En sí, estos vienen a ayudar a las empresas que generan actividades que afectaban a su entorno, constructoras, mineras, en el cual se le rechazaba cualquier gasto que no tuviese que no fuese impuesto por algún órgano fiscal o que no estuviera dentro de su proyecto. Por ejemplo, hay sociedades que generan trabajos en lugares de difícil acceso y pasan por pueblos, los cuales destruyen calles, destruyen las fachadas de las viviendas de la gente que vive ahí, etcétera, plazas, destruyen, no sé, dejan canchas de fútbol, futbolito y todas esas cosas. Hoy día las empresas van a poder incurrir en estos gastos de mejoramiento sin tener que rechazar ese gasto. Hoy día va a ser un gasto aceptado. Hasta antes no se podía hacer. ¿Ok? Dentro de estos nuevos gastos y sobre todo en el tema de las pérdidas sufridas por el negocio, se va a crear un nuevo concepto de donación de alimentos, por ejemplo, que no existía, en el cual las sociedades van a poder donar a un ente normado alimentos que estén por vencer dentro de ciertos rangos, y esta institución podrá donarlos o utilizarlos en actividades benéficas, lo cual va a poder ser aceptado como un gasto. Incentivo transitorio de la depreciación. Para todas las compras de activos fijos realizadas entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2021, el 50% de los valores pagados va a poder ser utilizado como una depreciación inmediata. Por ejemplo, si hoy día están comprando una maquinaria, el 50% del bien van a poder llevárselo a gasto durante el ejercicio. El 50% restante podrá depreciarse aceleradamente. Esto quiere decir con un
con 1/3 de la vida útil. ¿Okay? Y además hay un beneficio para la región de la Araucanía, que es depreciación instantánea por los 3 primeros años, en el cual cualquier compra de activo fijo instalado y que se utilicen en la región y en la producción de bienes o la prestación de servicios podrá depreciarse inmediatamente en el año de la compra y quedará contabilizado con valor de $1 tributariamente. La norma chilena es una de las pocas en el mundo, si no podría aventurarme a decir que es la única, que permite que las pérdidas que uno van generando los negocios, pérdidas tributarias, sean compensadas con utilidad antigua. Utilidades que ya pagaron impuestos y que traen crédito asociado, en el cual se permitía que si estas utilidades, estas sociedades que tenían pérdida, recibían, vamos a pasar con la historia. En primer término era si yo tenía utilidades acumuladas y generaba pérdida al año siguiente, podía imputar estas pérdidas a las utilidades y me devolvían el impuesto que paguen en el pasado. Esto se llama pago por utilidades absorbidas por pérdidas tributarias, PPUA, en el cual era muy beneficioso para mí porque si yo generaba pérdida un año y en la anterior utilidades tenía un flujo a favor que me lo devolvían después de una fiscalización correspondiente. Posteriormente, con la reforma anterior se vino a restringir esto y solamente se dejó que el PPUA se gatillaba si yo recibía dividendos o retiros de otras sociedades que hayan pagado impuestos. Por lo tanto, ya mis utilidades propias no servían, sino que solamente con utilidad ajena. Hoy día va a seguir siendo así, pero para el año comercial 2020 solamente se podrá utilizar el 90% de este impuesto pagado a la sociedad que me distribuyó utilidades, se podrá pedir devolución del 90%. En el 2021 el 80%, el 2022 70% y el 2023 50%. Para el 2024 no poder pedir devolución por estos impuestos pagados, eliminándose el beneficio del PPU. Volvió a nacer el impuesto sustitutivo al FUT, las sociedades que traen utilidades acumuladas que fueron generadas antes del 31 de diciembre de 2016 podrán acogerse a este pago de impuesto único, pero sin el beneficio que se generó hasta el 2016, en el cual podía yo tributar una tasa que se determinaba según las tasas marginales de regular complementaria a los socios de un promedio de últimos 3 años. No, eso ya no existe, solamente se podrá pagar el 30% con una tasa fija, en el cual ustedes pagando este 30% podrán distribuir estas utilidades cuando ustedes quieran, sin orden de prelación. No necesariamente ir a buscar las utilidades generadas después del 1 de enero de 2017, sino que podrán utilizarlas cuando ustedes quieran. Con eso terminamos gran parte de las modificaciones del impuesto a la renta. Y ahora voy a ver un poco de los cambios del impuesto a la venta, de la ley de impuesto a la venta y servicio, el DL 25, en el cual uno de los cambios que generó y que les pueda pues, que le afecta, o más que afecta, que está dentro de su negocio, y que se cambió la definición de venta en el número 1 del artículo 2 de esta ley. Se reemplazó la frase inmuebles incluidos los terrenos por inmuebles construidos. Ya por lo tanto, cualquier inmueble construido podría estar acabado con IVA. Agregó al final, los terrenos no se encontrarán afecto al impuesto establecido en la ley. ¿Ya? Sabíamos que los impuestos, según lo que decía antes, excluye los terrenos, pero hoy día lo definió claramente, y sobre todo porque la base de cálculo ya quedó claro que el valor del terreno va a la base de cálculo del IVA. En el número 3 de este mismo artículo se eliminó la frase: para efectos de venta de inmuebles se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año. Esto es beneficioso porque ya no está esta restricción de presunción que si yo compro un bien un año y lo vendo antes de los 12 meses o durante un año calendario, antes de los 12 meses se toma esta norma, debía grabar la venta con IVA. ¿Ya? Se eliminó la frase: transferencia de inmuebles efectuadas por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo podrá ser considerado habitual y a sus juicios exclusivos por un tema del servicio. Pero la primera parte es decir que tienen giro inmobiliario no necesariamente tienen que ser habituales en la venta de inmuebles, que como estaba hasta el 31 de diciembre de 2019 la ley, si usted tiene giro inmobiliario se les presumía habitualidad en la venta de inmuebles. ¿Ya? El servicio, el 20 de mayo recién pasado, emitió la circular que va a regir esto. ¿Ya? Ahí vamos a poder observar qué es lo que entiende el servicio por esto. ¿Ya? Sobre el hecho grabado especial, que está en el artículo 8, letra G, se agregó un nuevo inciso
lo que se refiere al arrendo de bienes inmuebles amoblados, ¿ya? En el cual se deja y se explica, se señala que para calificar que se trata de un inmueble amoblado o un inmueble con instalaciones o maquinarias que permita el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, se deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones y maquinarias sean suficientes para el uso, para su uso para habitación o oficina, ¿ya? O para el ejercicio de actividades industriales o comerciales respectivamente. Para estos efectos, el servicio mediante resolución determinará los criterios generales y situaciones que configuran este hecho grabado. La circular 37 señala que se entenderá amoblado, por ejemplo, un departamento que tenga 3 dormitorios, teniendo una cama, un comedor y algunos enseres para la vida cotidiana de una persona, se considera que está amoblado. Modificaciones de la letra L del mismo artículo. Se eliminó la frase para este efecto se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien y la fecha de celebración del contrato transcurra plazo igual o inferior a un año. Esto es por las opciones de compra de bienes inmuebles. Ya se eliminó esa habitualidad presunta, por lo tanto va a tener el mismo efecto que lo que vimos en el artículo 2 por el tema de las ventas. Otros cambios. Hay otro cambio hay más que cambio, esto es un agregado a la ley de rentas municipales, a la ley de contribuciones, perdón, en la cual se generó una sobretasa o un impuesto al patrimonio, como se llamó. Igual hoy día o ayer empezó a tramitar otro impuesto a los patrimonios, las grandes riquezas, pero que no tiene que ver con esto, en el cual se definió que por RUT, esto quiere decir que por persona natural o por persona jurídica, se tendrá que pagar un impuesto cuando el total de sus inmuebles supere los 400 millones de pesos. ¿Ya? El avalúo fiscal de sus bienes supere 400 millones de pesos. Por lo tanto, hasta 400 millones de pesos usted va a estar exento. Luego, si el total de todos sus bienes en su RUT tiene un avalúo fiscal superior a 400 millones e inferior a 700 millones, la tasa de impuestos será un 0,75%, un 0,075%. Por este tramo, ¿ya? Luego, si el avalúo fiscal de sus bienes inmuebles supera los 700 millones y es inferior a los 900 millones, si supera los 900, un 0,275%. ¿Qué pasa? Esta tasa es marginal, por lo tanto, ustedes tendrán, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo. Si usted tiene inmuebles que tengan un valor fiscal por 1.000 millones, los primeros 400 están exentos. Por los 300 que siguen, que llegan hasta 700, van a tener que pagar una tasa del 0,075%. Por los 200 millones que siguen, del 700 al 900, van a pagar un impuesto del 0,75%, y todo lo que exceda, que son los otros 100 millones que exceden los 900 millones, van a pagar una tasa del 0,275%. ¿Ya? Esto es nuevo, empezó a regir desde la cuota de abril, la cual se postergó el pago, ya por el mismo régimen, por el mismo problema por la misma situación que estamos viviendo, el tema del COVID y los beneficios que generó el gobierno por esta pandemia, pero van a tener que pagarla en junio, ¿ya? Y la ley señalaba que corría desde la primera cuota de 2020, la base de cálculo van a ser los valores fiscales determinados el 31 de diciembre de 2019, o del año anterior, dice la ley, en verdad. Hay una contribución, un impuesto específico por contribución para el desarrollo regional, que por la inversión superior a 10 millones de dólares, las sociedades tendrán que pagar un impuesto de 1% a la comuna donde estén, al gobierno regional, a la comuna donde estén, y este impuesto lo podrán pagar en 5 cuotas a contar desde el primer año que tengan utilidades. En el impuesto verde no se modificó nada, solo se crearon nuevas definiciones que no estaban claras. En la ley de rentas municipales, la patente municipal se dejó escrito que las sociedades de inversión tendrán que pagar patente. Anteriormente no se decía y siempre se estuvo en la pelea de que ¿por qué si no generaba una actividad económica, era solamente de renta pasiva, ¿por qué debería pagar patente? Hoy día la ley se modifica y dice textualmente que las sociedades de inversiones pagan patente municipal. Para los FIP, la ley única de fondos se modificó y los FIP privados se les creó un nuevo régimen. Al menos tendrán que tener 8 aportantes, ninguno más del 50%. Y si esta norma no podrá existir si es un inversionista, hay un inversionista institucional que quiere ser una AFP que tenga un 50% más.
Y además se cambiaron las nuevas normas se cambiaron las normas de fiscalización de las leyes de los instrumentos financieros, de los derivados. Anteriormente, si usted no declaraba las DJs que la ley señalaba, no podían utilizar el gasto correspondiente. Hoy día no. Hoy día se podrán rectificar y declarar con posterioridad estas mismas DJs. Esto sería la presentación. Tratamos de hacerla en los tiempos acordes que teníamos planificados. Y una pincelada, hay temas que se pueden profundizar un poco más y podemos conversar en otra ocasión sobre ellos. Alejandro, hay ¿Sí? unas preguntas que están haciendo en el chat, si puedes mirarla. Sí, las voy a ver. O Alfredo, Ignacio, ahí el que quiera ir respondiéndola. La Preguntan primera, primero, ¿el impuesto a herencia depende solo de la masa hereditaria o de lo que recibe cada uno de los herederos? No, es la masa hereditaria la que paga. sí, después el impuesto se dividirá en el porcentaje que le corresponda a cada uno, pero el impuesto se calcula sobre la masa completa y después a cada uno, por ejemplo, si son los dos padres, en el caso que fallezca un hijo sin hijos, una persona sin hijos y los herederos sean los padres, será 50% cada uno, pero el impuesto determinado sobre la base completa. Pero igual ahí habría que hacer, Alejandro, la salvedad de que, por ejemplo, los departamentos acogidos a DFL2 no Ah, claro, intervienen en sí, la masa hereditaria. Tratemos sí, de sí, enfocarlo un poco para los clientes que están sí. acá, que cuando tienen departamentos o están interesados en comprarlo, y cuál es el beneficio tributario que tienen los departamentos. Claro, claro. O sea, hoy día, como se calcula la base hereditaria, la base del impuesto a la herencia, tiene bastantes normas. Una de estas, la que comentaba Ignacio, en la cual señala que los departamentos que ustedes pueden acogerse al DFL2 no entran dentro de la base, no son base del cálculo, sí son de los bienes que se pueden transmitir, pero no son parte de la base de cálculo del impuesto a la herencia, como así tampoco lo son el beneficio de la AFC y otras cosas. ¿Y eso con qué límite es? Sería bueno aclarar eso. O sea, si yo tengo dos departamentos de FL2, entiendo que no entran en mi masa hereditaria, pero si tengo 5 comprados después del 2010, Sí, va a seguir la misma norma de tributación que tiene en el DFL2 a contar de 2010. Pues todo lo que compré antes no va a ser parte de la base, porque así lo señala la ley, y lo que compré después solamente podría cogerme con dos a las normas del DFL2. Todo lo ya, ok. que O sea, si, el si hoy tercer, yo compro 5 departamentos de FL2, o sea, de menos de 140 metros cuadrados, solamente los dos primeros pasan a mi masa, o sea, no cuentan en mi masa hereditaria, y los 3 segundos sí. claro, lo único porque son dos el máximo que se van a coger hasta ley. Correcto. Mm. La Sigamos siguiente con las preguntas. pregunta, eso, ¿seguirá Ignacio, anda tú preguntándola? Sí, aquí sale. Por favor, ¿podría explicar más el tema de la habitualidad en la compra y venta de inmuebles? O sea, aquí Con para DFL. los clientes que están comprando Mm. departamentos y quieren venderlo, podríamos hablar del tema cuando se hace como persona natural, la exención de las 8.000 UF también. Claro, o sea, acá, como dice la pregunta DFL2, el DFL2 hoy día existe con las dos primeras unidades a contar del 2010. Eh, ¿Qué pasa con la habitualidad? Todo lo que esté dentro del DFL2 no va a tributar. Eso está súper claro. De aquí para adelante la habitualidad va a quedar a criterio del Servicio de Impuesto Interno por todo el resto que no sea DFL2. ¿Ya? Si tú vendías un departamento, compré un departamento y lo vendí al año siguiente, no deberéis tener ningún problema. Pero la habitualidad en la venta de departamentos ya va a estar en prueba del Servicio de Impuesto Interno. Luego, lo que mencionaba Ignacio sobre los regímenes, o sea, el beneficio tributario, es que hay dos mundos. Hoy día, si yo soy persona afecta al impuesto de primera categoría, una empresa jurídica natural que está afecta en primera categoría y dejó dentro de su más, de este capital aparte, activos inmuebles, si estoy en la primera categoría, tengo que tributar como cualquier venta en el cual el precio de venta se le descuenta el precio de costo,
y por la diferencia, por el mayor valor, tengo que tributar con la tasa del 27 o el 25, depende del régimen tributario en el que esté. Si soy persona natural, este mayor valor tributaré con impuesto de primera categoría, o perdón, con impuesto popular complementario, siempre y cuando supere las 8.000 UF en el total de las ventas que yo realice durante mi vida. ¿Ya? Esto quiere decir, si yo hoy día vendo 5 departamentos y en los cuales gané 1.000 UF en cada uno, no voy a tributar con ninguna de las ventas porque estoy dentro del beneficio de las 8.000 UF. ¿Ya? Si después estoy en el caso de que vendo 10 departamentos y por cada uno gané 1.000 UF, las 8.000 primeras unidades, las 8.000 UF o las primeras 8 ventas van a estar no grabadas con impuesto popular complementario, pero las segundas sí. ¿Ya? Las otras 2.000 que exceden del beneficio, y aquí me podría acoger a un beneficio de una tasa. ¿Sí? Claro, pero eso sería con la tasa preferencial del 10%. Claro, esto siempre hablando de las personas naturales que tenemos un beneficio que tenemos una tasa de carácter único o preferencial del 10% sobre tus utilidades, que si nos queremos acoger lo podemos hacer a través del formulario 22 que declaramos. Si no, podríamos pagar el regular complementario, pero puede ser que por estas 2.000 UF estemos sobre la tasa del 10% más porque tenemos que sumarle toda nuestra renta. Por lo tanto, ahí lo que nosotros, o por lo menos yo he visto en la práctica, es que lo conveniente es pagar la tasa preferente del 10%. Claro, probablemente algún inversionista que tiene 8 departamentos o ha hecho una gran utilidad va a estar con una tasa marginal sobre el 10 y le va a convenir pagar esa tasa máxima. Claro, y además que hay que sumar los ingresos propios para el regular complementario, de trabajo, dividendos que va a tener en sociedades, por lo tanto, siempre va a ir sumando. Perfecto. Aquí un cliente pregunta, ¿el impuesto al patrimonio es solo por el año 2020 o será permanente en los años venideros? ¿Qué pasa si los bienes están con crédito? ¿Se paga igual que el impuesto sobre la evaluación fiscal? Me imagino que se refiere al proyecto de ley de impuesto al patrimonio del 2,5. No, yo creo que el que hablamos recién, que la sobretasa es permanente. Ya. Y es permanente. No un artículo transitorio, se hizo una modificación a la ley de pago de contribuciones. Y si está en concreto, lo mismo, es bajo el avalúo fiscal. No se descuentan las deudas que tenga el bien. Es un impuesto al activo en el fondo y Al no activo. al patrimonio. Claro. Está mal enfocado. Funciona igual que las contribuciones, pero viene a ser como una sobretasa, digamos. Sí, de hecho, así salió la ley. Lo que pasa es que se popularizó mal, porque se decía que era un impuesto al patrimonio, pero en verdad, como se señala la ley, como está puesto, es que una sobretasa sobre los activos. Aquí otra pregunta. Duda de habitualidad. En la compra y venta de campos o de departamentos dentro de los 12 meses, ¿se paga ganancia de capital o no? Hay que tener claro que si el bien es un terreno eriazo o agrícola, no entra dentro del venta, porque dice claramente terreno están excluidos. De hecho, la circular 37 lo aclaró y le dijo la única forma de que un terreno pueda estar afecto al IVA o pudiese estar afecto al IVA es si esto tiene urbanizaciones. Esto quiere decir que tenga calles de uso común o que tengan red eléctrica y alcantarillado. Pero eso es IVA, pero el impuesto a la ganancia del capital, digamos. No, el impuesto a la ganancia siempre va a estar por los mayores valores, exceptuando hay un tope por las ventas de terrenos que no va a estar exenta, pero por lo general están exentas los mayores valores de los terrenos de eso. Pero vamos a los departamentos, que es lo que la A los, mayoría tiene acá. a los departamentos con ganancia de capital. Ya, no se modificó, pues el tema de las ganancias capitales no se modificó el tema de los 12 meses. La habitualidad que estábamos hablando nosotros es de la ley del IVA, no de la ganancia capital. La ley de la renta no se modificó en ese sentido y cualquier venta antes de un año va a estar grabada con el impuesto en carácter de primera categoría. Perfecto. O sea, si vas a comprar y vender, mejor esperar un año para no tener que... Claro, sí. La habitualidad solamente se modificó en la ley del IVA, no en la ley de la renta. Perfecto. Después aquí hay otra pregunta. ¿Al ILC se le descuenta el crédito hipotecario o leasing? No. LC.
ILC que recibe el impuesto al ILC. Impuesto al ILC. ¿sí? ¿Se pueden definir qué ILC, qué quiere decir con ILC? Al ILC se descuenta el crédito No, hipotecario. no estoy obligado a llevar contabilidad. Yo creo que tal vez No. se refiere al global complementario, puede ser, porque está lo del 27 bis, que uno puede Bueno, si deducir algo... los intereses de los créditos hipotecarios de tu global complementario. Sí. Perdona, quizás me confundí la sigla, pero eran las primeras láminas que hablaban del ingreso que tenía la persona. Ah, Yo creo que era el IGC, ingreso impuesto global complementario, IGC entonces. IGC. ILC. Pero en la pregunta mía es si tú te hablan de ingresos por los departamentos, los arriendos, pero a eso hay que descontarle los créditos, me imagino, ¿no? Sí, las personas naturales tienen el beneficio del 57 bis, en el cual de los créditos hipotecarios podrán descontar el interés pagado, ¿ya? Hasta cierto tramo. Arriba de 85 millones de pesos ya no tenéis beneficio. Si tu renta anual de global complementario, tu base de impuestos, antes de este descuento, antes de descontar los intereses, es superior a 85 millones, ya no tiene el beneficio, por ninguno. Además hay un tramo que es decreciente, o sea, tú Sí. como cuando tienes rentas bajas, descuentas el 100% de los intereses de tu global complementario, pero empieza a ser decreciente a partir de los 40 y tantos millones de pesos. Sí, va bajando el 75, el 50, no lo recuerdo bien, pero arriba de 85 millones te quedas sin beneficio. Claro, o sea, en el fondo, entre alrededor de 45 y de 80, vas bajando el porcentaje y eso es lineal, es decir, reduces o deduces el 100% de los intereses de tu global complementario en alrededor de 40 y tantos millones y eso va bajando hasta allá sobre 85 no te deducen nada. Pero eso es súper impactante en el resultado de un arriendo, de una renta, porque al final, no sé, pues, recibís 300.000 pesos por un arriendo, pero 270 son para pagar el crédito, y para el impuesto interno uno está recibiendo 300.000 de ingresos. Sí. Claro. Lo que pasa es que ella... En realidad uno está recibiendo 30 lucas. Tiene que, claro, en el fondo, impuestos internos considera como una ganancia la capitalización al final, o esa amortización que tú pagues. Lo que pasa es el capital, pero los intereses. Sí, lo que pasa es que, a ver, dentro de la definición de renta es todo mayor valor que tú obtengas, ¿ya? Pero la definición de mayor valor va entre que tú tienes un activo que vale tanto y para esto tú vas pagando una deuda, ¿ya? Por lo tanto, tú al final de pagar esta deuda te vas con el activo de 100. Por lo tanto, si yo rebajara de mi utilidad el pago completo de la cuota, yo debiese decir que al final el activo tampoco vale lo mismo. Claro. Sí, te entiendo, pero la parte de intereses, para rentas altas lo que conviene es tener una sociedad de inversiones, porque si no al final se te va mucho en impuestos, ¿verdad? Eso es, aun cuando sean 2 unidades, ¿no? Es que por las 2 primeras unidades siempre vas a estar en el DFL2, o sea, para las 2 primeras unidades siempre no hay nada que le gane al DFL2 porque eso es cero impuesto, por lo tanto, siempre esas 2 primeras unidades, y si uno está casado, por ejemplo, lo ideal sería tener 2 unidades uno y 2 unidades tu señora, y en el fondo aprovechar y tener como familia 4 unidades acogidas de DFL2, que en ese caso no pagan ni un solo peso de impuestos. Hasta el perro le voy a poner una unidad. Claro, para el quinto departamento en adelante, o si soy soltero, digamos, para el tercero en adelante, ahí ya, según el caso, hay que pensar en hacer una sociedad de inversiones donde te permita deducir como gasto todos los intereses de los créditos hipotecarios y cualquier gasto adicional. Sí, de hecho, te iba a mencionar que tú teniendo, como persona natural, teniendo 2 departamentos de FL2, tú no tributas por el arriendo que percibas, pero sí puedes deducir el interés pagado por los créditos hipotecarios. Claro, eso es como el mejor de los mundos. Sí, el mejor. Sí. Tengo cero, claro, tributo cero por los ingresos y además deduzco. Ahora hay que ver, como decíamos antes, cuál es el global complementario y si te permite o no deducir esos intereses. La siguiente pregunta es: si vendo 10 departamentos de una sola mano, ¿se considera virtualidad? Hasta el año pasado podríamos decir que no, porque es una venta,
pero hoy día va a estar bajo revisión del servicio. Si vemos la norma como ProPyme, el beneficio no debiese serlo, igual, ¿ya? Pero vamos a ver qué dice el servicio en la jurisprudencia futura. Sí, yo también hoy día estuve investigando también con más fuentes y al parecer, o sea, si uno, lo que se podría considerar como habitualidad es comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, pero si compro 10 departamentos y pasado un año o más de un año los vendo todos, al parecer no sería habitualidad. Mm. Es verdad que al final hay también un criterio medio difuso, pero no debería ser, al menos es lo que nosotros interpretamos. Es una situación, Ignacio, que, digamos, en la presunción de lo que dice la ley podría considerarse no habitual. Hay algunos, digamos, fiscalizadores que podrían tener un criterio un poquito distinto, pero si yo tengo 3 departamentos y a los 2 años vendo uno y al tercer año vendo el otro, no se va a considerar habitual en ningún caso. Y la ley en general lo que está haciendo, el último cambio de la ley, está promoviendo, está haciendo lo ProPyme, digamos, así lo denomina. Entonces, está beneficiando a los inversionistas que puedan invertir y tratar de que tengan ventaja en la inversión. Por lo tanto, yo también tiendo a pensar que eso no debería ser considerado habitual. La siguiente pregunta se hace referencia a la definición de inmueble construido con respecto a descontar el valor del terreno para el pago del IVA de propiedad. Por un ejemplo, de un terreno grande con una construcción importante de demoler o mantener. Bueno, que esté construido y que esté parado, que esté listo con recepción de obras, que esté listo para el uso. Por lo tanto, si tú me dices que va a demoler, al final lo que estás vendiendo es un terreno, no estás vendiendo ningún inmueble. No está dentro de la definición de inmueble, porque ya no habiendo construcción adentro, es el mero terreno lo que estás vendiendo. Y si se va a Así, mantener una parte o una edificación importante y se va a construir el resto. lo que pasa es que va a depender, o sea, no está definido, pero a mi entender debía, si está para el uso, está construido. Y ahí se descuenta el valor del edificio, se le da una tasación y se descuenta el valor del edificio para tener el valor del terreno. Y el valor del edificio paga IVA y el valor del terreno no. ¿Eso es? Claro, claro. Lo ideal cuando hagan estas cosas hoy día es que cuando tú mandas a tasar y le pongas el valor en la escritura, sepáralo. Porque después vayan a tener que llegar a una discusión con el servicio para definir el valor del terreno. Te lo van a revisar, estando la escritura, mandáis la escritura y queda todo rápidamente resuelto. Y la tasación Claro. como respaldo. Así es. La Aquí sobretasa me preguntan, ¿la sobretasa de los inmuebles no discrimina si existe utilidad? Los primeros años podría no existir utilidades, en cuyo caso no hay fondos para pagar ese impuesto. Yo creo que así no es. No, así no. La sobretasa de las contribuciones al sobretasa, esta sobretasa que estábamos hablando, no ve si hay utilidad o no. O sea, es un impuesto que como que pagamos todos por nuestras casas o por las casas que no son de FL2, debiese seguir el mismo estilo. Sigue el mismo estilo, de hecho. Ya salieron en la cuota de abril, salía a incorporar la sobretasa. ¿Qué impuesto debería pagar una persona natural no residente que solo tiene ingresos por arriendo de departamentos? Yo ahí también puedo responder harta experiencia de varios clientes nuestros. Nosotros tenemos hartos clientes argentinos que tienen solamente un RUT acá y muchos de ellos compran hasta 2 departamentos y de esa forma no tienen que pagar nada porque son los 2 acogidos al FL2. No sé si hay algo que agregar ahí. Bueno, si no te puede acoger a ninguna norma de exención de impuestos, tendrías que pagar con impuesto adicional. A las utilidades tendrías que pagar con un 35% de impuestos, de retención acá, en Chile. Es la obligación de retener, de las utilidades que se entregan, tiene la obligación de retener aquí en Chile. Y puede llevarse solo el 65. Pues si tengo 5 departamentos, me imagino, comprados antes del 2010 y luego 3 después del 2010, ¿esos 3 entran en la masa hereditaria? Va a depender si esos 3 son de FL2, porque acuérdense que hasta el 2010, del 2010 en adelante se tomó la cuenta los 2. No, claro, pero dice ahí,
tenía 5 antes del 2010. Son todos de FL2. Claro, Ah. y tiene 3 después del 2010. Ah, Es decir, los que están acogidos son los primeros 5. Habría que ¿no? revisarlo. Sí. Habría que revisarlo. Yo no me atrevería a decirlo, porque si se considera solamente 2 como de FL2 que están afectos, podrían ser de los 3 que solo 2 podrían ser no considerarse dentro de la masa hereditaria y tener que considerar solamente el avalúo fiscal de 1. Yo entiendo que el cambio del DFL2 fue, o sea, si tú ya tenías, te los consideraba ya como tope. O sea, no es que tú tengas 2 Exactamente. DFL2 después del 2010. Exactamente. Entonces, sí O entran sea, en esa masa. debería ser considerado los 3, que a mi criterio es lo que debería ser en la masa, te lo considero. Me preguntan, Pero si es tengo un 2 tema a revisar. departamentos, si tengo 2 departamentos con DFL2 y compro 2 más como sociedad de inversión, ¿también aplica el DFL2? No. El DFL2 es un beneficio para las personas naturales. Lo que pasa es que eso cambió. Antes del 2010, Mm. habían sociedades que podían tener activos acogidos a DFL2. De hecho, nosotros tenemos a un cliente con 180 departamentos, es una sociedad de inversiones con 180 departamentos acogidos a DFL2. O sea, es una maravilla, pero eso se acabó el 2010. Sí, pues cuando se dio cuenta que los inmuebles están concentrados en pocas personas, se modificó esto. Claro. Después, si tengo más de 2 departamentos, ¿estoy obligado a llevar contabilidad? No está obligado, En teoría tiene que pagar los impuestos nomás. claro. El beneficio de llevar contabilidad y generar podría ser hasta con el mismo RUT una actividad de primera categoría es que a los ingresos les pueden costar los gastos. Después, ¿en qué minuto conviene constituir una SPA o una sociedad y pasar los departamentos a esta versus que estén a nombre propio? ¿Qué se sugiere? ¿Sobre 10 departamentos? No, más que cantidad de departamentos, cantidad de montos, en general mi recomendación es que vayan construyendo una sociedad de inversiones que puede que la diferencia de tributo sea menor al inicio, pero hay un tema que tiene que ver con el impuesto de herencia, que por eso quise explícitamente colocarlo, y si no bajamos la masa hereditaria personal en el largo plazo, y eso se construye de largo plazo, el impuesto de herencia va a ser muy alto ¿no es cierto?, para los herederos. Por lo tanto, desde el punto de vista del impuesto de primera categoría, si yo tengo un ingreso alto por sueldo y además tengo inversiones en bienes raíces, entonces cualquier ingreso adicional paga un alto valor de global complementario. Por lo tanto, en ese caso va a convenir tener la sociedad de inversiones y que tribute dentro de la sociedad de inversiones. Si el ingreso personal es bajo, entonces hay que evaluar la conveniencia, digamos, de tener el impuesto global complementario hasta cierto monto. Por eso que yo lo puse en la tabla, Ignacio, los valores que están afectos al impuesto dependiendo de los montos de ingreso. Y eso va a depender caso a caso. No es lo mismo, no hay una matriz para decir un departamento o 10 departamentos se hace la sociedad de inversión. Tiene que ver el impuesto global complementario que lo afecta, los ingresos por arriendo más el resto de los ingresos. Y habría que evaluarlo uno a uno. Es decir, si tú no tienes ingresos solamente en arriendos, y el arriendo vamos a tener ingresos anuales por 30 millones, entonces puede ser el global la fórmula. Pero si permanente, y si esto va creciendo y ustedes están teniendo ingresos por sueldo importantes, entonces el global les va a aumentar. Entonces, no es una fórmula, lo que quiero contestar, que no hay una fórmula específica para cada persona. Va a depender del nivel de ingreso que tenga cada uno. Lo único que al menos nosotros siempre recomendamos es que por lo menos los 2 primeros siempre sea como persona natural, porque no tiene ningún sentido hacerlo. Así es. Porque nada le gana al DFL2, que es no pagar nada. Después, el dividendo está compuesto entre capital e intereses. El 55 bis, la parte del interés se puede bajar de tu global complementario. Me imagino que se refiere al 57 bis, creo, ¿no? Con tope de hasta 50 millones. No sé. Esa pregunta no la veo. No, perdón, es un privado, parece. No, en verdad es una afirmación, perdón, ya. Ya. Pues, de las 2 propiedades de FL2 iniciales que no pagan impuestos, son asociadas a los 2 primeros roles en impuestos internos. Por ejemplo,
un departamento más estacionamiento más una bodega son 3 o 1. El DFL2 solamente ahora la vivienda. Estacionamiento y bodega no van dentro de la norma del DFL2. Solamente Claro. el rol de los dos primeros departamentos. Ah, pero yo creo que esta pregunta va como destinada a cuántas unidades cuentan y esa respuesta Es una. es uno. O sea, si yo Sí. compro un departamento más estacionamiento y más su bodega, eso es una unidad para efectos de contarlo como DFL2. Es decir, Mm. tú podrías tener 2 departamentos con sus respectivos estacionamientos y bodegas y estar ok, digamos. Eso creo que hay incluso una circular que lo aclara. Un no residente entra en la categoría de FL2 por los primeros 2 departamentos. No residente significa no chileno. Eso ahí, nosotros tenemos, como decía antes, harta experiencia y ya empírica, digamos, y tenemos hartos clientes que tienen 2 departamentos y sacan un RUT como, creo que se llama Inversionista. inversionista, no sé, Mm. y si están acogidos y pueden ocupar ese beneficio. Sí, la ley Ellos hace. quieren comprar más, pero después no les da, digamos, porque tienen que pagar el 35% que ya les... Sí, la ley habla sobre viviendas. Así que. Ya. ¿Qué otra Aquí pregunta dice, hay? digamos lleno al grano. ¿Se puede armar un tinglado que netee los gastos con ingresos de arriendo y bajar el tax? ¿Existe una fórmula legal? Teniendo empresa, hay que trabajarlo, hay que conversarlo, existe. Pero le quiero decir que no están grabando, así que no se lo puedo decir por acá. Claro, se puede armar. Sí. Está cada día más difícil en todo caso, ¿no? El que gana paga. Eso cada Sí, vez en más. general es Sí, así. sobre En todo general porque es así. hay una norma antiilusión hoy día que se va actualizando cada cierto tiempo. Cada 6 meses el servicio está colocando nuevas figuras que pueden ser consideradas, no son obligatorias que son consideradas antilusivas, pero pueden ser. Por lo tanto, dentro de una fiscalización y dentro de un juicio podría ser norma. Por lo tanto, hay que ir mirando caso a caso. Sí, pero en general si hay gastos en los cuales hoy día no está aprovechando, como lo mencionaba hace un rato Poncho ahí, ¿no es cierto?, que decía que hay gastos que los cuales no puede aprovechar. Si tuviera una sociedad, eventualmente podríamos tener algunos gastos internos de sueldo, algunos gastos, ¿no es cierto?, que son típicos de la impresora, del teléfono, celular, que son temas en los cuales podría eventualmente bajar la carga tributaria. Dentro del marco de la ley y en términos de monto razonable, sí es posible. Pero hay ciertos márgenes que, como dice Ignacio, hoy día cuando yo gano tengo que pagar en términos generales. Si uno tiene 3 departamentos, entran como DFL, 2 entran como DFL2 y se paga solo por el tercero. Sí, O sea, la respuesta es sí. Sí, si fueran los tres de FL2, sí. claro. Claro, siempre estamos hablando además que cumplan con las restricciones de FL2 que son de menos de 140 metros cuadrados. Sí, sí. Se paga solo por el tercero, exactamente. Después acá, si tengo varios departamentos comprados como persona natural o natural en primera categoría, financiado con hipotecarios, ¿puedo pasarlos a una SPA? ¿Cuál sería el beneficio si se puede? Bueno, obviando todos los beneficios de las personas naturales, si tú los quieres pasar es solamente la utilización de gastos, tener una planificación como la que estuvieron conversando anteriormente a futuro. Y bueno, si te lo permite el banco, esos serían los beneficios. Yo quiero mencionar un detalle, por ejemplo. Si una sociedad, digamos, una SPA, existen 2 socios, supongamos que sea cualquiera de ustedes con la señora, y antes tenía una contabilidad personal, ¿no es cierto?, una persona natural con contabilidad. Las utilidades que genera, si él las retira, pagas el 100% de los complementarios sobre los retiros que él efectúa por la utilidad generada. En caso que habla la SPA y son 2 los dueños, un 50 y 50, entonces las utilidades se van a repartir en 2 y por lo tanto lo que va a ir al lugar complementario es el 50%. Si son montos razonables, los ingresos de los socios, por ejemplo, son inferiores a los 30 millones de pesos acumulados, ¿no es cierto?, con lo que tengan, el impuesto que pague la empresa SPA va a ser devuelto prácticamente la mayoría de su monto a los socios, pero va a depender del monto de los ingresos que tengan en el global. Yo estoy asumiendo que es un ingreso que tienen cercano a los 20, 30 millones de pesos, entonces el impuesto que pague la empresa
va a ser prácticamente devuelto en un alto porcentaje a los dueños. Cuando es solo, va al 100% del retiro, por lo tanto el global sube. Y la probabilidad de devolución o de pago de impuestos también es menor, digamos. Entonces, en ese caso, hay conveniencia de hacer sociedades pensando en distribuir los retiros, ¿no es cierto?, de los socios que paguen menos, y también haciendo que la masa hereditaria en el largo plazo sea menor para cada uno de ustedes. No sé si hay más preguntas, Ignacio. Sí, si tengo 3 y vendo uno para quedarme solo con 2, ¿con qué categoría entra esa venta? Yo creo que no sería habitual esa venta, así que... O sea, en la categoría del impuesto a la renta hay que, bueno, si es una persona natural va a ser global complementario. Si es que Claro, está afecta a impuestos. pero él compró y vendió, y como persona natural, digamos, o sea, si él tiene 3, ese mayor valor que haya obtenido, en el fondo no va a pagar. No va a pagar porque Además, está dentro de los no límites de va la a ser 8009. habitual. Va a depender de lo que estamos vendiendo, pero debiese no, o no ser, estar exento por los 8000 UF o poder acogerse a la tasa del 10%. Claro. Pues al crear una SPA, ¿puedo aportar los departamentos que ya tengo y que no les aplica DFL2? ¿Hay costo por impuesto por este traspaso? Digamos, hay un mayor valor en la enajenación de bienes raíces de personas naturales. Si está él en la sociedad, hay que tener ojo con eso porque puede ser considerado una norma de relación, ¿no es cierto?, que puede quitarle el beneficio del mayor valor que esté dentro de las 8000 UF. Hay que estudiarlo, pero en general si él lo aporta a una sociedad, ¿no es cierto? Y esa diferencial debería entrar en la norma de las 8000 UF. Hay que tener cuidado con la norma de relación para ver si afecta o no lo afecta a él. ¿Qué porcentaje tiene? Digamos, hay que revisarlo con más detalle esa situación. Pero no hay un impuesto específico que pague. Es el mayor valor que se le genera a él, ¿no es cierto?, el que tendría que pagar. Oye, aquí hay un interesante también. ¿Los arrendos diarios vía Airbnb o Booking pagan impuesto? ¿Cómo se pagan? Sí pagan. El Servicio de Impuesto Interno dijo que sí pagaban. Y pagan con IVA ellos. Pero además eso es arriendo amoblado. Porque hay que distinguir también el tema, porque yo entiendo que ahora hay una norma que grava con un 19% las ventas de Airbnb, pero eso es como para Airbnb, pero el dueño Eso que está sí, atrás sí. paga o sea, debería pagar por los ingresos que genera. Ahora si los declara o no, no sé. Sí, yo tengo clientes que tienen departamentos que los arriendan por esa vía y pagan, digamos, el IVA que corresponde por eso. Claro, uno paga en el IVA y además la renta. Sí, sí. Y otra cosa es este 19% que le van a cobrar a las plataformas, que eso al final lo paga como el usuario, digamos, es un impuesto al huésped, digamos. Exactamente, te lo cobran. Claro que eso es por el uso de la plataforma electrónica, por ejemplo, el caso de Netflix, que ya ellos subieron los costos para que la gente se hiciera cargo del 19%. Claro. ¿Qué pasa si el banco no autoriza pasar los departamentos con el crédito a la SPA? Claro, eso. Tengo experiencia donde se han traspasado la deuda, sigue quedando con el contribuyente. La deuda te lo dio a ti el banco. No, pero claramente ahí tiene que haber un visto bueno del banco y no... Creo que no debería estar muy llano el banco a traspasar una deuda de una persona a una sociedad así como así. Va a depender de las provisiones que se quedaron en la escritura de venta. En el mutuo hipotecario va a depender cómo están las provisiones señaladas y cómo se escribe en el conservador. Hay algunos casos, incluso Ignacio, que se han traspasado los bienes raíces y ha quedado la deuda, que ha quedado hipotecada bien raíz, digamos, a nombre de la persona natural y de la persona natural que originalmente lo tomó, y se traspasa el bien con esas condiciones. Pero, porque se le traspasa un relacionado, pero en general hay que ver las cláusulas que tiene el mutuo con el banco, porque a veces lo excluye, digamos, no es posible.
Acá también dice, en ese caso la deuda podría ser de la persona natural y el activo de la SPA. Sí, puede ser lo que el caso que yo comentaba. Efectivamente hay algunos ¿Podría? casos que ha quedado el crédito con la persona natural, pero ha quedado también con la hipoteca con la persona natural. O sea, está hipotecada, pero queda, digamos, se traspasa el dominio con esas condiciones. Es una situación bien especial y bien rara, pero yo la he visto y he estado en casos que ha ocurrido. Perfecto. Oye, sería interesante para los clientes que quieran, que estén en situación de querer ahondar, qué sé yo, aquí les dejamos en las preguntas, o si quieren lo voy a mandar de nuevo, los contactos de Alfredo Libuy, por si alguien necesita, no sé, hacer, qué sé yo, una planificación más extensiva. Lo acabo de enviar de nuevo. Oye, Ignacio, y también te autorizo para que puedan mandar esta presentación a las personas que participaron. A ver. No me está resultando reenviarlo en todo caso, pero eso, mandémosle esta presentación entonces a todos y ahí van los datos. Pues ahí, Cata, si es que tú puedes mandarla a los asistentes esta presentación. ¿Dale? Ok. Muy bien, pues. Ya, que estén todos muy bien. Hasta Ustedes la también, que próxima. estén bien. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Bien. Chao. Adiós. Chao, chao.